Bueno, primero, muchas gracias a Carlos y Daniel por la invitación a participar en este seminario tan importante. Creo que de las interacciones de ayer y hoy he aprendido muchísimo. Si pasamos a la siguiente lámina, yo les voy a hablar sobre la importancia de los recursos naturales en América Latina y cómo desde el pensamiento de la CEPAL ¿sí? Se conciben los desafíos estructurales del estilo de desarrollo de los países de nuestra región y en particular trataremos de discutir dos conceptos que se han estado trabajando, que es el gran impulso ambiental y una gobernanza democrática y sustentable. Sigamos. Entonces, un primer aspecto es que América Latina es rica en recursos naturales, ¿sí? Y acá vemos algunos ejemplos, ya se mencionó hace un rato el litio, ¿no? El 68% de las reservas probadas de litio están en 3 países de la región, pero asimismo tenemos reservas importantes de cobre, de plata, somos 1/3 de los países megadiversos en el mundo. Entonces, una región rica en recursos, pero que no ha logrado, ¿no es cierto?, traducir esa riqueza en una diversificación productiva y reducir esa dependencia y dar más sostenibilidad al estilo de desarrollo, la problemática que hemos discutido hoy. Sigamos. Pero también la región es muy rica en recursos naturales energéticos renovables, ¿no? Entonces tenemos un potencial eólico muy importante, asimismo con un potencial solar importante y que combinados también con los recursos hídricos que ha sido tradicional en la región, dan una posibilidad de complementación y de integración energética regional muy fuerte. Y esto va a ser importante por un tema que ya salió en el panel anterior sobre los procesos de transición energética que se está empujando en el mundo y en la región también. Sigamos. Este es un gráfico de una metodología que estamos empezando a trabajar en la división, que es la contabilidad del flujo de materiales. Y lo que nos muestra en este caso, las barras que están hacia abajo son las exportaciones de materiales y se grafican negativamente porque implica salida de materiales de la región. Sí, las barras que están arriba son importación de materiales y se grafican positivamente porque es entrada de materiales hacia la región. Y lo que vemos claramente aquí en América del Sur, ¿no es cierto?, es cómo la región es exportadora neta de materiales, ¿no?, en términos de toneladas de materiales de biomasa, de minerales metálicos, de combustibles, ¿no? Entonces, esto es un tema importante y además esto ha sido creciente en el tiempo. Aquí está graficado los últimos 15 años. Sigamos, por favor. Ahora, en América Latina, la apropiación de las rentas de los recursos naturales es muy heterogénea, tanto entre países como entre hidrocarburos y minerales. Aquí están graficados varios países, los hidrocarburos, ¿sí? La importancia de los ingresos de los hidrocarburos como porcentaje del PIB, la importancia de las rentas como porcentaje del PIB, ¿sí? Y los ingresos como porcentaje de los ingresos totales. Entonces, vemos heterogeneidad entre los países, ¿sí?, en hidrocarburos, y en la siguiente lámina están en cambio los de minería. Entonces también hay heterogeneidad entre el sector de hidrocarburos y el sector de minería, con una cuestión interesante, que es que la captura de rentas para ingresos fiscales es mucho mayor en el sector de hidrocarburos que en el sector minero, ¿no? Sigamos. Bueno, a partir del 2012-13 presenciamos ya la caída de los ingresos fiscales provenientes tanto de hidrocarburos en la línea roja y de la minería en la línea azul. Entonces ya llevamos varios años de esa caída de ingresos fiscales, luego del boom, ¿no es cierto?, que tuvimos durante buena parte de la década de los 2000 y con una caída transitoria durante la gran crisis financiera mundial. ¿Okay? Y bueno, la gobernanza de los recursos naturales, entonces, es uno de los factores que ha limitado este buen uso de recursos para convertir este patrimonio natural no renovable que tiene América Latina, ¿no es cierto?, en capital perdurable
sin comprometer el patrimonio natural crítico ni los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Entonces, para los que están familiarizados con la economía ecológica, ¿no es cierto? Esta es una combinación de sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte, ¿no? Esta idea de acá. Pero el tema es, en este gráfico tenemos nosotros la participación en el total mundial de patentes, ¿no? Entre 2004 y 2015. América Latina es esta franjita de aquí, en el 2004, ¿okay? Y es esta franjita de acá en el 2015, ¿no? Entonces eso nos muestra cómo la región, como región, ¿no es cierto?, no ha transformado sus economías hacia la producción de bienes y servicios más intensivos en tecnología y conocimiento, mientras que los países asiáticos han mostrado una creciente participación, ¿no? Algunos de estos países asiáticos, algo se hizo en esos países que no hizo América Latina, ¿no? Y buena parte se explicará por las políticas industriales, ¿no? Sigamos. Y bueno, esta distribución de las rentas y los impactos sociales y ambientales de las actividades extractivas causan conflictos, ¿no es cierto?, en distintos niveles, entre los estados nacionales y las compañías extranjeras, ¿no es cierto?, entre los gobiernos centrales, gobiernos subnacionales y comunidades afectadas. Y aquí hay una hipótesis que también es planteada desde la economía ecológica, y es que conforme aumenta el metabolismo de la economía en términos de flujo de materiales y de energía, aumenta la conflictividad, ¿no? Ustedes han señalado ya en el transcurso de este seminario este hecho, ¿okay? Pero digamos, esto es algo que se puede trabajar también un poco más cuantitativamente, ¿no? Estos datos son del Observatorio de Conflictos Mineros, nos muestran los conflictos minerales latentes a julio del 2007 en distintos países de la región. Por ejemplo, en Argentina 27, en Bolivia 9, Brasil 20, Chile 37, etcétera, ¿no? Ayer se presentaba también el mapa de justicia ambiental, que también muestra no solo los conflictos mineros, sino una serie de otros conflictos. Entonces, este es un ámbito y una hipótesis que se puede trabajar más adelante, ¿no? Sigamos. Bueno, entonces, esto era para caracterizar un poco, digamos, la importancia de los recursos naturales en la región. Y ahora yo quisiera hablarles un poco sobre el pensamiento de la CEPAL sobre recursos naturales y medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, hay una larga tradición de pensamiento, ¿no?, que se origina desde los años 50 con el propio Prebisch, ¿no es cierto?, que nos hablaba ya de la especialización productiva primario-exportadora, ¿no es cierto?, los términos de intercambio, que se discutió también en el panel anterior, y de un intercambio desigual, ¿no? Los estudios empíricos sobre términos de intercambio, bueno, Prebisch decía que había una tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio. Los estudios empíricos lo que muestran es que, digamos, hay ciclos que ese deterioro depende del commodity, depende de los países. Entonces, en realidad, como bien señalaba Bruno, seminario hace un momento, no se puede generalizar ni agregar, ¿no? Va a depender del commodity y de los países. Pero bueno, ahí ya, digamos, Prebisch planteaba esta relación, ¿no?, entre especialización productiva, términos de intercambio desigual. Luego, a finales de los 70, inicios de los 80, hay un esfuerzo por pensar y relacionar los estilos de desarrollo en la región con el medio ambiente, ¿no? Y tratar de caracterizar cuál es esa problemática y entender nuevos estilos de desarrollo más amigables con el medio ambiente. Y cuando hablamos de estilos de desarrollo, estamos hablando de la forma de producir, de distribuir, de consumir, de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, esto terminó en una publicación que se llama justo Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en el año 1980, en la que el propio Prebisch escribió un artículo que se llama Biosfera y Desarrollo, ¿no? Luego, más actualmente, en los años 2014-2016, la CEPAL comienza a hablar de la gobernanza de los recursos naturales en una publicación primera en el 2014, Pactos para la Igualdad, donde se habla de la necesidad de un pacto de gobernanza de los recursos naturales. Sí, y en 2016 también en un libro que publicó la CEPAL que se llama Hacia una gobernanza
de los recursos naturales. Todos estos libros están disponibles en la página web, entonces se los pueden descargar, ¿no? En el 2016 también la CEPAL comienza a hablar de estilos de desarrollo sostenible con igualdad, ¿no? Entonces, desde el 2012 en realidad hay una serie de documentos que se les ha denominado la trilogía de la igualdad, donde la CEPAL comienza a reflexionar sobre cómo construir sociedades más igualitarias, porque recordemos también que siempre decimos, ¿no es cierto?, nuestra región, América Latina es una de las más desiguales del mundo, entonces uno de los problemas es resolver esas altas desigualdades. Y para eso habla de la necesidad de un cambio estructural progresivo, ¿sí?, que voy a explicar un poco más, y más recientemente comienza a hablar de un gran impulso ambiental como un detonante para lograr esta transformación productiva. Entonces me voy a enseguida detener un poco más sobre el tema de gobernanza y el gran impulso ambiental. Adelante. Entonces, en 2016 la CEPAL concibe la gobernanza de los recursos naturales como el gobierno del sistema de relaciones y conductas que articulan el funcionamiento de la industria relacionada en este caso a los recursos naturales en su entorno social, político, económico y natural. Y habla de que se trata del conjunto de mecanismos, procesos y reglas a través del cual se ejerce la autoridad sobre dicha actividad, de las conductas entre las partes y la protección de la naturaleza y de los derechos básicos, y se refiere al funcionamiento de las instituciones en la amplia diversidad de agentes y reglas que influyen sobre ella con miras al presente y al futuro, ¿no? Esta es la definición de gobernanza que consta en este libro. Sigamos. Y señala también que esta gobernanza se ejerce a través de un conjunto de instituciones formales e instituciones informales y de decisiones políticas soberanas cuyo accionar conjunto rige el funcionamiento de los sectores extractivos. Adelante. Entonces, y termina, digamos, o señala también esta publicación una serie de desafíos de la gobernanza de los recursos naturales, que son construir una estrategia y una política de Estado de largo plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan al logro de metas nacionales de diversificación productiva, cambio estructural e igualdad, algo que empezamos a discutir hace poco. Institucionalizar mecanismos de ahorro e inversión pública de largo plazo de las rentas provenientes de industrias extractivas, asegurar mayor transparencia y control social sobre el manejo, uso e inversión final de estas rentas, actualizar marcos tributarios para incorporar mayor progresividad de la participación del Estado en estas rentas extraordinarias, especialmente durante los ciclos de auge de precios, sin perjudicar el dinamismo de la inversión, y fortalecer la capacidad pública para prevenir y resolver el creciente número de conflictos sociales y ambientales vinculados al desarrollo de los sectores extractivos. Entonces, esto es lo que este libro recoge sobre gobernanza de los recursos naturales. Sigamos. Y luego se introduce más recientemente la idea del gran impulso ambiental, ¿no? Y este concepto de gran impulso ambiental hace referencia a tres características de las inversiones para el desarrollo. La primera es la complementariedad entre distintos tipos de inversión, incluso inversión en educación y capacidades tecnológicas, la expansión hacia bienes menos intensivos en carbono o recursos naturales, y la realización de inversiones públicas durante un periodo prolongado hasta que la inversión privada pueda sostener la expansión. Entonces, el gran impulso ambiental sería un gran impulso de inversiones complementarias, coordinadas, que tengan estas características, ¿no? Entonces, por eso se le está llamando impulso ambiental, ¿no?, hacia bienes menos intensivos en carbono y recursos naturales. Adelante. Entonces, este movimiento hacia mayor sostenibilidad no puede ocurrir sin un conjunto de inversiones complementarias. Esta idea de gran impulso se basa en la idea del Big Push de Rosenstein y Rodan, que fue un teórico del desarrollo, ¿no? Y quien concebía que cada inversión debe coordinarse con inversiones paralelas en otros sectores para que cada una de ellas sea rentable y viable. Entonces, por eso se habla de un gran impulso de inversiones complementarias en distintos sectores para que puedan ser rentables y viables en su conjunto. No se trata de inversiones aisladas, ¿no? Adelante. Entonces,
digamos, de este pensamiento que ha ido construyendo la CEPAL, ¿no es cierto?, se plantea estos desafíos estructurales del estilo de desarrollo, ¿sí? Una dependencia económica de los recursos naturales y deterioro del medio ambiente, ¿no? Todo esto se expresa en baja productividad, asimetrías tecnológicas, inserción externa desventajosa y heterogeneidad estructural. Este concepto de heterogeneidad estructural es clave en el pensamiento de la CEPAL y se refiere a la convivencia de sectores modernos de alta productividad con un gran sector informal de muy baja productividad. Y ese es un problema estructural de nuestras economías que no se ha logrado resolver y que implica una incorporación de una gran cantidad de fuerza laboral a sectores informales de baja remuneración y que por tanto implican también situaciones de pobreza. Esto es una fábrica de desigualdades y exclusión social, ¿sí?, que alimenta también una cultura del privilegio, ¿sí?, de nuestras élites, que niegan al otro como igual en derechos y capacidades, ¿no? Entonces, unas élites que piensan que tienen un derecho casi natural al bienestar y que se niegan a los otros que están en situación de desventaja. Y además, una inadecuada gobernanza y reglas institucionales que traban ese cambio estructural, ¿no es cierto?, que rompa esta especie de círculo vicioso. Adelante. Entonces, se puede hablar de una especie de paradoja del estilo de desarrollo latinoamericano, ¿no? Entonces, los países de la región requieren seguir exportando recursos naturales para contar con rentas suficientes que contribuyan a financiar un cambio estructural progresivo hacia una estructura productiva y de consumo más intensiva en conocimiento y tecnología, menos intensiva en carbono y materiales, pero los precios de los productos exportados, ¿no es cierto?, basados en recursos naturales, no incorporan las externalidades negativas locales que se generan al producir, al extraer esos recursos, lo que pone presión sobre la naturaleza al requerirse cada vez más extracción y exportación de minerales, algo que también hablamos en el panel anterior. Es decir, la región, dada su especialización productiva primaria exportadora, tiende a vender barato materias primas que a la naturaleza le tomó mucho tiempo producir, como minerales e hidrocarburos, sin internalizar en sus precios los costos ambientales de su explotación y comprar más caro bienes intermedios industriales que incorporan tecnología y conocimiento. Por lo que se puede llegar a hablar de un comercio ecológicamente desigual, ¿sí?, que desplaza los costos ambientales desde los países centrales a los periféricos, ¿no? Esta es una idea también desde la economía ecológica, especialmente de Joan Martínez Alier, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos de la región es enfrentar este intercambio que es económica y ecológicamente desigual. Sigamos. Pero estos desafíos estructurales de la región se dan en un contexto internacional cambiante, que ya lo mencionó Patrick, algunas características, ¿no? La primera es que están ocurriendo cambios tecnológicos muy rápidos. Se habla de la cuarta revolución industrial y tecnológica, ¿no es cierto?, que está empujada por la inteligencia artificial, la robotización, la automatización con grandes efectos en mercados laborales, la convergencia de la biotecnología, la nanotecnología, las TIC y los macrodatos o el Big Data, ¿okay?, que están transformando las formas de producir y de consumir. La producción de nuevos materiales, ¿sí?, a través de esta convergencia de tecnologías. Eso puede tener implicaciones en algunos de los materiales que ahora exporta la región, en términos de sustitución, pero también en términos de demandas de otros materiales. Y las tecnologías de energías renovables que también han abaratado mucho sus costos y que demandan minerales, como ya se mencionó hace un rato, ¿no? Las baterías eléctricas requieren litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso de transición puede generar un nuevo boom de ciertos minerales en la región y nos vamos a estar enfrentando nuevamente al desafío de aprovechamos ese boom solo para, digamos, extraer litio o, digamos, puede la región fabricar las baterías de litio, ¿no? También hay cambios ambientales globales, hay traspaso de límites ecológicos, ¿no es cierto? Sabemos las emisiones de CO2 que han pasado ya ciertas barreras, pero también en términos de pérdida de biodiversidad.
hay un riesgo de crisis ambiental de grandes proporciones, que es el cambio climático, y la transición a menor intensidad en carbono que se está empujando en distintos países del mundo. Pero también hay cambios en los procesos productivos internacionales y un proceso de financiarización de la economía. Hay fragmentación en partes y etapas que se realizan en distintos países. Ahora hablamos de las cadenas globales de valor, ¿no es cierto?, donde la producción se realiza en distintas partes del mundo que están muy interconectadas. Sí, estas cadenas globales de valor están lideradas por empresas transnacionales. Sí, y todo esto está teniendo repercusiones también en el mercado de trabajo. Y por último, hay cambios demográficos de mayor envejecimiento en general en el mundo, en muchos países de nuestra región también, y en otros que aún cuentan con el bono demográfico. Eso es una ventana de oportunidad que también se va a acabar en las próximas décadas. Y un proceso de migración internacional complejo. Entonces, este es el contexto en el que América Latina tiene que hacer esa transformación. Entonces, es complicado frente a todos estos cambios globales que están sucediendo simultáneamente. Sigamos. Entonces, digamos, la idea desde el pensamiento de la CEPAL sería tratar de combinar, de crear una especie de círculo virtuoso, ¿no? Donde el gran impulso ambiental sería un detonante, ¿no es cierto?, a través de este esfuerzo coordinado de inversiones complementarias que redefina los patrones de producción, de distribución y consumo, provoque un cambio estructural progresivo basado en mayor conocimiento e innovación. Cuando se hablaba hace un momento de qué tipo de diversificación, es esta la que considera la CEPAL, ¿no es cierto?, una diversificación productiva hacia la producción de mayor tecnología y conocimiento, de incorporación de tecnología y conocimiento, innovación, productividad, pero a la vez hay este desafío, ¿no es cierto?, de menor intensidad en carbono y recursos naturales. Entonces, es una situación bastante compleja. Esto, para que tenga impacto en la vida de la gente, debe generar trabajo digno, ¿no es cierto?, mayor igualdad y mayor sostenibilidad ambiental. Y también cambiar la cultura hacia una cultura de igualdad y de sostenibilidad, ¿sí?, que transforme la forma de vivir en sociedad y en la naturaleza. ¿Sí? Y eso implica, ¿no es cierto?, pactos sociales, buena gobernanza, políticas públicas, reglas institucionales democráticas e inclusivas. Sigamos. Entonces, este gran impulso ambiental tiene que ser acompañada de una política industrial comprensiva, ¿no? En la CEPAL se ha defendido históricamente la necesidad de las políticas industriales, y creo que la diversificación productiva no se puede hacer si no se tiene políticas industriales muy amplias e integrales, ¿no? Y el objetivo de la política industrial es cambiar las trayectorias futuras de los patrones de acumulación de capacidades y de los patrones de producción y comercio. Implica construir ventajas comparativas dinámicas, independientemente de las ventajas comparativas estáticas o actuales que tenemos, ¿no? Corea del Sur en los años 50 exportaba arroz, ¿no es cierto? Si se hubiera especializado solamente en exportar arroz, no sería lo que es ahora, ¿no es cierto? Entonces ellos construyeron ventajas comparativas dinámicas, ¿no es cierto? Ahora están en la producción de productos de alta tecnología y conocimiento. Entonces eso es lo que digamos no hizo América Latina y algunos países asiáticos lograron hacer, y en buena parte se trata de políticas industriales, ¿no? Y que lleven a una mejor inserción de los países de la región en la división internacional del trabajo intelectual y físico. Adelante. Y la industrialización ha confiado críticamente en la capacidad de construir exitosos sistemas nacionales de innovación. ¿Sí? Los sistemas nacionales de innovación se definen como una red de instituciones públicas y privadas, ¿sí?, cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican o difunden nuevas tecnologías, o como los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión, uso de nuevo y económicamente útil conocimiento. ¿Sí? Implica que son necesarios
para que estos sistemas de innovación son necesarios para que el nuevo conocimiento y la innovación pueda difundirse a lo largo de la economía. Entonces, dos elementos claves son política industrial y sistemas nacionales de innovación. Esos son los desafíos institucionales y de política que tiene la región. Sigamos. Y finalmente, respecto a la gobernanza es un concepto que quiere reflejar la capacidad colectiva de gobierno, ¿no? Es decir, de la variedad de actores que influyen en la política. Se refiere a crear estructuras de gobierno o espacios de interacción, ¿sí?, donde intervienen distintos actores de mercado, de la sociedad, del gobierno. Se tiende a difuminar la separación entre lo público o la frontera entre lo público y lo privado. Se lo puede concebir como un nuevo paradigma de gobierno, ¿no es cierto?, que responde a una realidad que es más compleja por la cantidad de actores, ¿no es cierto?, que están allí, con más incertidumbre, ¿no es cierto?, en un contexto complejo, con más actores que si se los incorpora al acto de gobernar se mejora la calidad de las políticas públicas, pero también esta gobernanza puede tener mayor o menor calidad democrática, ¿sí? Y por eso nosotros señalamos, pasamos a la siguiente, que es necesario calificar esta gobernanza en términos de caminar hacia una gobernanza democrática, en términos procedimentales, digamos que sea participativa, que impulse la deliberación, los diálogos, la tolerancia, ¿sí? Pero también en una concepción amplia de la democracia, más allá de la regla de la mayoría, digamos, que se ejerce a través de las elecciones o las votaciones, a considerar también la protección de los derechos de las minorías. Entonces, no podemos hablar de una verdadera democracia si al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que las reglas del juego se basan en la regla de la mayoría, digamos, para elegir autoridades, si al mismo tiempo no se protegen los derechos de las minorías, ¿no? Y también hablar de una gobernanza sustentable en términos de los resultados que se espera de la gobernanza de los recursos naturales, para hacerlo de una manera más sostenible, sin comprometer el patrimonio natural crítico, ni los ecosistemas, ni los servicios ecosistémicos, en aras de mejorar la protección social de la población, los niveles de bienestar, el empleo, y no con los mismos patrones de producción y consumo, sino con otro estilo de desarrollo. Entonces, esto implica finalmente, ¿no es cierto?, entender que hay que darle un nuevo sentido al concepto de cambio estructural o de transformación productiva, visto desde la perspectiva de la sostenibilidad de los recursos naturales, entendiendo a la economía como un subsistema que por un lado está inserto en la sociedad. La economía no es autónoma de la sociedad y por tanto hay límites sociales a los procesos económicos, pero a la vez es un subsistema que está abierto al flujo de materiales y energía con la naturaleza. Entonces hay límites biofísicos a lo que las economías pueden hacer, ¿no?, lo cual impone límites al estilo de desarrollo. Entonces, esta es la complejidad y la idea de ir hacia una gobernanza democrática en lo procedimental y sustentable en los resultados. Sigamos. Aquí hay, bueno, con eso termino. Aquí está una bibliografía de algunos textos que he señalado en la presentación, y vamos al final, la siguiente. Y aquí están dos de los textos que me parecen importantes para esta reflexión que viene haciendo la CEPAL desde los últimos años. Uno es Horizontes 2030, la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, que es del año 2016, pero que es parte de esta trilogía de documentos que se hace desde el 2012, 2014, 2016. En el 2012 fue Cambio Estructural para la Igualdad, en el 2014 fue Pactos para la Igualdad, y el tercero fue de la igualdad como centro del desarrollo sostenible. Y el segundo es de acá, que también es del 2016, donde la CEPAL profundiza su reflexión sobre la gobernanza de los recursos naturales en América Latina. Todos estos textos están en la web de la CEPAL y pueden bajarlos. Estos y también los otros que están citados allá. Muchas gracias.